Hay una imagen de Mariana Levy que nadie que la vio pudo olvidar jamás. No es la imagen de la mujer que bailaba con una energía que parecía imposible de contener en un cuerpo tan pequeño. No es la de la actriz que hacía reír a millones de familias mexicanas frente al televisor durante décadas. No es la de la hija orgullosa que llevaba con gracia el peso de un apellido enorme. No es la de la madre enamorada de sus 3 hijos, esa imagen que ella misma cultivó con genuina devoción. La imagen que nadie pudo olvidar, la imagen que todavía hoy aparece en las conversaciones cuando alguien menciona su nombre, es la de una mujer tirada en el asiento trasero de un automóvil, en una colonia de la Ciudad de México, en una mañana de abril que comenzó como cualquier otra mañana y terminó como una pesadilla de la que su familia nunca pudo despertar del todo. Era el 29 de abril de 2005. Mariana tenía 39 años. Y lo que pasó en ese automóvil, lo que realmente pasó desde el momento en que el asaltante se acercó hasta el momento en que el monitor del hospital dejó de registrar actividad cardíaca, es algo que los médicos vieron, que los forenses documentaron con la frialdad técnica que requiere su oficio, y que la familia de Mariana Levy hizo todo lo posible por enterrar junto con ella. Ese es el centro de esta historia. Ese es el secreto que nadie ha contado completo. En este video, vas a conocer exactamente 4 cosas que casi nadie se ha atrevido a contar sobre Mariana Levy. La primera tiene que ver con la herida que cargó toda su vida. Una herida que no salió en ninguna entrevista, que no aparece en ninguna de las notas de farándula que se escribieron sobre ella durante sus años de mayor fama y que sin embargo explica prácticamente todos los patrones de su vida adulta. La segunda involucra el nombre de un hombre que aparece en los márgenes de su historia y que la industria del espectáculo mexicano prefirió ignorar, porque nombrarlo implicaba hacer preguntas incómodas sobre cómo funcionan los círculos de poder dentro de las televisoras. La tercera es sobre lo que pasó en ese automóvil y en ese hospital desde el punto de vista médico, el dictamen que su familia cuestionó en privado pero nunca en público, las preguntas que los especialistas que revisaron el expediente nunca pudieron responder del todo, la ventana de tiempo que pudo haber cambiado el resultado y que nadie quiso examinar con lupa, y la razón por la que la autopsia de Mariana Levy se convirtió en un documento que circuló lo menos posible. La cuarta revelación es sobre lo que quedó después de su muerte, los hijos, el dinero, los pleitos que se desarrollaron lejos de las cámaras, la memoria de Mariana siendo administrada y disputada por personas que no eran ella, y un secreto que su madre, María de los Ángeles Levy, se llevó a la tumba apenas 10 años después. Si abandonas este video antes del final, Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. te perderás la razón por la que algunos médicos que revisaron el expediente de Mariana Levy siguen haciendo preguntas que nadie ha querido responder de manera oficial, y te perderás también la historia de lo que le pasó a su hija menor, la niña que tenía 3 años ese día y que lo vio todo. Te avisaré cuando lleguemos a cada revelación. Mariana de los Ángeles Levy Guízar nació el 19 de diciembre de 1965 en la Ciudad de México. Guarda ese apellido compuesto, Levy Guízar, porque lo vas a necesitar para entender la presión específica que Mariana sintió desde que tuvo uso de razón, una presión que no era la presión anónima que siente cualquier niño cuando sus padres depositan en él sus expectativas, sino una presión pública, documentada, visible, la presión de cargar un linaje artístico que ya tenía historia y audiencia antes de que ella pudiera elegir si quería o no ser parte de él. El apellido Guízar venía de su abuela Chabela Guízar, una figura respetada dentro de los círculos del espectáculo mexicano, y el apellido Levy era el apellido de su madre, María de los Ángeles Levy, conocida en el medio y entre el público como Meche Levy, una de las vedettes más reconocidas de México durante décadas, una mujer de presencia escénica devastadora, de esas personalidades que llenan cualquier habitación en la que entran con una combinación de carisma y autoridad, que no deja espacio para que nadie a su alrededor ocupe el mismo aire con la misma intensidad. Nacer en esa familia era nacer dentro de un escenario, literalmente.
las luces, los aplausos, las lentejuelas, las expectativas, el ojo constante del medio artístico que evaluaba y catalogaba a los hijos de las figuras públicas antes de que esos hijos pudieran articular una identidad propia. Todo eso estaba ahí antes de que Mariana pudiera siquiera preguntarse qué quería ser. Su padre fue José Antonio Levi, un hombre que estuvo presente en los primeros años de la vida de Mariana, pero cuya figura nunca ocupó el centro de ninguna historia que ella contara públicamente. No porque no importara en términos de su formación, sino porque su madre importaba demasiado. Meche Levi era una presencia tan dominante, tan definida, tan completamente ella misma en todo momento, que el espacio emocional que quedaba para que otros fueran completamente ellos mismos dentro de esa familia era considerablemente reducido. Mariana creció a la sombra de esa presencia sin que nadie le preguntara si le pesaba. Le pesaba. En las pocas entrevistas en las que Mariana habló de su infancia con algo parecido a la honestidad, en las conversaciones donde el entrevistador de turno logró bajar un poco la guardia de esa mujer que había aprendido desde niña a dar lo que el público quería ver, siempre había una pausa antes de mencionar a su madre. No una pausa de amor simple y ordenado, una pausa de algo más complicado que el amor, más enredado, más lleno de capas. Era la pausa de alguien que ha pasado toda su vida intentando ser suficiente para una persona que pone el listón muy alto y que en algún punto ha tenido que decidir si ese listón es algo que hay que alcanzar o algo que hay que aprender a ignorar para poder respirar. Mariana estudió. Mariana aprendió a bailar con una disciplina que iba más allá del talento natural, porque el talento sin disciplina no sobrevive en una familia donde la exigencia es el idioma nativo. Mariana desarrolló una gracia física que era genuina y no fabricada, ese tipo de presencia corporal que no viene de los ensayos, sino de alguien que ha habitado su cuerpo con conciencia desde muy joven. Pero también aprendió desde temprano que en su familia el talento no era suficiente si no venía acompañado de resistencia, de la capacidad de seguir aunque doliera, de presentar la versión funcional de uno mismo aunque por dentro las cosas no estuvieran bien. Esa lección, aprendida antes de los 10 años en los pasillos y camerinos del mundo del espectáculo mexicano, se convirtió en el molde con el que Mariana construyó toda su vida adulta. La Ciudad de México de los años 70, el entorno en el que Mariana pasó su infancia y su primera adolescencia, era un mundo donde las familias del espectáculo vivían en una burbuja paralela al resto de la sociedad, con sus propias reglas de lealtad y traición, con sus propias jerarquías de poder que no correspondían exactamente con ninguna jerarquía del mundo exterior, con sus propias formas de herir a los suyos, que eran más refinadas y más invisibles que las del mundo común, precisamente porque ocurrían dentro de contextos que desde afuera parecían glamorosos e ideales. Mariana aprendió esas reglas antes de aprender cualquier otra cosa. Aprendió que la imagen lo era casi todo. Aprendió que la vulnerabilidad se podía sentir en privado, pero nunca mostrar en público. Aprendió que los aplausos son adictivos de una manera que no tiene nada que ver con el ego, sino con la necesidad de validación que se desarrolla cuando el amor que recibiste de niño siempre vino condicionado a tu desempeño. A los 11 años, Mariana Levi ya aparecía en producciones televisivas, no como actriz principal todavía, pero sí como esa presencia que los directores de casting anotan en sus libretas y recuerdan cuando llega el proyecto adecuado. Tenía algo que no se enseña en ninguna academia y que no se puede fabricar con técnica, una naturalidad frente a la cámara que hacía que el espectador sintiera que la estaba conociendo en tiempo real, no que estaba viendo a una actriz representar un personaje según instrucciones de un director. Esa naturalidad le vino de haber crecido siendo observada. Cuando tu vida entera es un escenario desde que tienes memoria, aprendes a habitar los escenarios como si fueran tu casa. Pero también aprendes, y esto es lo que casi nunca se dice, a nunca estar del todo en ningún lugar. Porque si todo es escenario, nunca hay un espacio que sea completamente tuyo, completamente privado, completamente a salvo de la mirada ajena. Mariana Levi creció siendo observada, y nunca del todo vista. El primer trauma formativo de Mariana no fue público. No hubo titulares que lo documentaran.
No hubo declaraciones que lo nombraran. No hubo ningún momento en que los medios de comunicación pusieran el foco en lo que estaba pasando en el interior de esa familia, mientras el exterior brillaba con la intensidad del espectáculo. Fue algo que ocurrió en la dinámica privada de una familia donde la apariencia lo era todo y donde la vulnerabilidad se consideraba, en el mejor de los casos, un lujo que no se podía permitir, y en el peor, una debilidad que podía costar caro en una industria que no perdona la fragilidad. Mariana Levy llegó a la adolescencia cargando el peso de una identidad que en parte le habían puesto otros encima, una identidad construida con materiales que no había elegido ella, sino que habían elegido por ella su apellido, su linaje, las expectativas de una madre extraordinaria que sin querer hizo de la excelencia un requisito permanente para el amor. En algún punto de ese proceso, nadie le preguntó quién quería ser ella. Nadie le preguntó qué la asustaba cuando apagaban las luces. Nadie le preguntó qué pasaba en su cabeza cuando terminaba la función y quedaba sola con ella misma. Y esa ausencia de preguntas, esa falta de espacio para la versión sin maquillaje de Mariana Levy, se convirtió en uno de los hilos invisibles que explican por qué esta historia terminó como terminó. Quizás tú también has conocido a alguien que creció siendo definido por los logros de su familia antes de tener la oportunidad de construir los propios. Quizás tú también sabes lo que es cargar un apellido que pesa más que tú mismo, que llega a cualquier lugar antes que tú, y que modifica la manera en que te reciben antes de que hayas tenido oportunidad de presentarte. Y quizás, si eres honesto contigo mismo, entiendes que hay un tipo de soledad muy específica que siente alguien que nunca ha tenido que presentarse como nadie nuevo, porque desde que nació ya era alguien conocido, ya era la hija de, ya era la nieta de, ya era la continuación de algo que existía antes que él. Mariana encontró su primer territorio verdaderamente propio en el teatro musical y en las comedias de situación que comenzaron a llenarla de trabajo constante durante los años 80. Su participación en programas como Cachún Cachún Ra Ra, que fue uno de los fenómenos televisivos juveniles más importantes de su época en México, la convirtió en un rostro familiar en los hogares mexicanos, de una manera que ya no dependía del apellido de su madre. Dependía de ella, de su energía inagotable, de su timing cómico que era instintivo y preciso al mismo tiempo, de esa capacidad para hacer que el público la quisiera, sin esfuerzo aparente, como si la cámara simplemente hubiera encontrado a alguien que estaba siendo exactamente lo que era y hubiera decidido quedarse ahí. En 1985, cuando tenía apenas 20 años, Mariana Levy era ya una figura reconocida en sus propios términos. Los números de esos primeros años son concretos. Programas que alcanzaban millones de espectadores en una época en que la televisión era el centro indiscutible de la vida familiar latinoamericana, en que el rating no se medía en algoritmos, sino en conversaciones al día siguiente, en las escuelas y las oficinas, en que ser reconocido en la calle significaba algo diferente a lo que significa hoy, porque no había redes sociales que mediaran la relación entre el famoso y su audiencia, sino una conexión directa, casi doméstica, construida función a función, episodio a episodio. Mariana construyó esa conexión con el público con trabajo constante y con una autenticidad que el público percibía, aunque no pudiera nombrarla. Pero aquí, en este punto del ascenso, hay algo que no cuadra, y es importante que lo notes con atención porque va a ser relevante cuando lleguemos a las revelaciones centrales de esta historia. Mariana Levy, en todo su ascenso, en todos sus años de mayor visibilidad y popularidad, en todas las entrevistas que concedió a lo largo de más de 2 décadas de carrera pública, nunca habló de manera extendida sobre su vida interior. Las entrevistas que concedía eran generosas en anécdotas divertidas, en risas fáciles, en la calidez que ella proyectaba de manera natural, pero eran herméticas, completamente herméticas, en todo lo que tuviera que ver con el dolor, con el miedo, con la enfermedad, con las dudas, con los momentos en que la versión pública de Mariana Levy no correspondía con lo que estaba viviendo en privado. Era como si hubiera tomado una decisión muy temprana, probablemente antes de los 20 años, de que la alegría era lo que el público necesitaba ver y que el resto era suyo, solo suyo.
Intocable. Guarda esa decisión. La vas a necesitar para entender todo lo que vino después. Sus matrimonios son parte del registro público de su vida y merecen ser contados con la honestidad que no siempre tuvieron en su momento. El primero fue con Ariel López Padilla, productor con quien tuvo a sus 2 hijos mayores, Paula y José Emilio, y cuya relación fue descrita por personas cercanas como intensa y complicada, de maneras que ninguno de los dos convirtió en declaraciones públicas. El segundo matrimonio también tuvo sus tensiones, sus quiebres, sus momentos en que la imagen pública de la pareja no correspondía con lo que estaba pasando en la privacidad del hogar. Y el tercero, el más conocido, el más presente en la memoria del público, fue con José María Fernández, conocido como el Pirru, con quien tuvo a su hija menor, Ana Claudia, y cuya relación fue una de esas historias de amor que generan tanto calor cuando funcionan como daño cuando se rompen. Cada uno de estos matrimonios fue una historia que comenzó con la misma intensidad con la que Mariana hacía todo en su vida, completamente, sin reservas, con una entrega que las personas que la conocieron describían como abrumadora en el sentido más literal del término. No como un defecto, sino como un rasgo de carácter que en un mundo diferente hubiera sido simplemente llamado honestidad emocional. Mariana Levy no amaba a medias, no se comprometía a medias, no vivía a medias. Y ese rasgo, esa incapacidad estructural para la distancia emocional, fue al mismo tiempo su mayor fortaleza como artista, el combustible de esa conexión que tenía con el público y la fuente de sus heridas más profundas como persona privada. Porque las personas que aman sin red de seguridad son también las personas que caen más lejos cuando algo falla. Aquí viene la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar. Mariana Levy vivía con un miedo. No el miedo escénico que conocen casi todos los artistas y que se convierte en adrenalina útil antes de salir a escena. No el miedo al fracaso profesional, que es el miedo estándar de cualquier persona cuya identidad está tan construida alrededor de su trabajo. Era un miedo de otro tipo, más antiguo, más instalado en el cuerpo, más físico en su manifestación y más opaco en su origen. Las personas que trabajaron con ella de manera cercana en los últimos años de su vida, en diferentes contextos y sin haberse coordinado entre sí para contar una versión consistente, han descrito una misma imagen que aparece una y otra vez, la de una mujer que reaccionaba de manera desproporcionada a situaciones de tensión súbita, no en el sentido de los berrinches o los colapsos emocionales que a veces se asocian con las figuras del espectáculo como parte de su carácter difícil. Era algo cualitativamente diferente. Era una respuesta física, involuntaria, casi refleja en su automatismo, ante el susto, ante el sobresalto, ante cualquier ruptura abrupta del entorno controlado que Mariana necesitaba para funcionar con normalidad. Esa hipersensibilidad al susto, esa reacción desproporcionada del cuerpo ante los estímulos de alarma, no era un rasgo de carácter ni una excentricidad de artista. Era, según lo que se sabe ahora con una claridad que no se tenía entonces o que se tenía y no se aplicó con la urgencia que merecía, un síntoma. Mariana Levy padecía una condición cardíaca que no fue diagnosticada a tiempo, o que fue diagnosticada pero no comunicada con la gravedad que su condición real imponía, o que fue diagnosticada, comunicada y luego minimizada en el contexto de una vida donde la agenda profesional y familiar no tenía espacio visible para la enfermedad, donde detenerse a atender el cuerpo era una señal de debilidad que el medio no perdonaba, y que ella misma, formada en la escuela de seguir siempre adelante, no se permitía fácilmente. Las preguntas sobre qué sabía Mariana de su propio corazón son preguntas que nunca recibieron una respuesta oficial satisfactoria. Hubo un médico que le advirtió que su corazón era vulnerable y que debía evitar situaciones de estrés extremo. Hubo un diagnóstico que se compartió con su familia y que la familia decidió no hacer público para proteger su carrera o su imagen. Sabía ella misma la gravedad de lo que cargaba y eligió ignorarlo porque en el mundo en que había crecido ignorar la enfermedad era la única respuesta que se consideraba aceptable. ¿O fue diagnosticada tarde, demasiado tarde,
cuando el daño ya era irreversible y la única variable que quedaba era cuándo, ¿no sí? Y si hubo ese momento de diagnóstico claro, ¿por qué no cambió nada en su rutina, en su nivel de exposición a situaciones de riesgo, en los protocolos de seguridad que deberían haber rodeado a una mujer con su condición? Guarda esas preguntas. Las vas a necesitar cuando lleguemos al 29 de abril de 2005. El año 2004 fue un año en el que Mariana Levy parecía estar, al menos desde afuera, en uno de sus mejores momentos personales. Seguía trabajando. Seguía siendo reconocida por el público con el cariño acumulado de 2 décadas de presencia constante en la pantalla y había encontrado en su papel de madre de 3 hijos un anclaje emocional que le daba una estabilidad que su vida sentimental no siempre le había ofrecido. Paula, José Emilio y Ana Claudia eran el centro de su mundo de una manera que iba más allá de lo que se dice en las entrevistas cuando los famosos hablan de sus hijos como su mayor logro. En el caso de Mariana era diferente. Mariana organizaba su agenda profesional alrededor de sus hijos, no al revés. Mariana era de las que llegaba a los festivales del colegio, aunque hubiera grabado hasta tarde la noche anterior. Mariana era de las que cocinaba cuando podía, y que según todos los testimonios disponibles de personas que la conocieron en ese período, era una madre presente de una manera que contrastaba conscientemente con el tipo de presencia que su propia madre había tenido en su vida. Ese contraste era deliberado. Mariana sabía lo que había sentido al crecer en la sombra de una figura tan dominante como Meche Levy. Sabía lo que era que el mundo externo fuera el prioritario y el mundo interno, el mundo de los hijos, fuera lo que quedaba después de que el trabajo, la fama y las obligaciones del espectáculo recibían su parte. Y había tomado una decisión silenciosa pero firme de no reproducir ese patrón con sus propios hijos. Esa decisión habla de una mujer con más conciencia de sí misma de lo que el personaje público alegre e inagotable sugería. Habla de alguien que había reflexionado sobre su propia infancia con honestidad y que había elegido hacer algo diferente. Habla, también, de alguien que entendía que el tiempo con los hijos es irreversible de una manera que el tiempo en el trabajo no lo es. 1980. Mariana comienza su carrera televisiva con apenas 14 años, sin saber que está poniendo el primer ladrillo de un edificio que tendrá apenas 25 años de vida. 2004. Está en el pico de su madurez artística y personal, con 3 hijos, con una carrera sólida, con la sensación de que finalmente las piezas están en el lugar correcto. 2005. Muere a los 39 años en el asiento trasero de un automóvil, en una mañana de sábado, con su hija de 3 años presente. 25 años de una vida pública construida con trabajo genuino, con resistencia, con la alegría que eligió mostrar, aunque no siempre fuera lo que sentía. Y en un momento que duró segundos, todo se detuvo. El 29 de abril de 2005, Mariana Levy salía de su domicilio en un automóvil con su hija, Ana Claudia. Era una mañana de sábado, el tipo de mañana que en la vida de una madre tiene una textura diferente a las mañanas de semana, más suave, menos urgente, con la posibilidad del tiempo sin agenda que los sábados prometen, aunque no siempre cumplan. Lo que sucedió en los minutos siguientes es el núcleo de una historia que tiene versión oficial y tiene versiones que no cuadran del todo con la versión oficial, que tienen huecos donde debería haber información, que tienen silencios donde debería haber explicaciones. La versión que se comunicó públicamente fue la siguiente. Un asaltante se acercó al automóvil, intentó arrebatarle el bolso a Mariana, se produjo un forcejeo, o al menos una situación de pánico y tensión extrema, y el corazón de Mariana Levy, que ya cargaba con una condición que lo ponía en riesgo, no resistió la descarga de adrenalina que produce el terror súbito. El dictamen fue paro cardiorrespiratorio, muerte natural acelerada por el shock emocional provocado por el asalto. Eso fue lo que se dijo oficialmente. Eso fue lo que los medios reprodujeron. Eso fue lo que quedó en el registro público. Pero lo peor aún no había comenzado. Aquí viene la segunda revelación, y esta involucra nombres, documentos, preguntas y un silencio institucional que la familia de Mariana Levy nunca quiso romper públicamente, aunque tenía todos los motivos del mundo para hacerlo.
La autopsia de Mariana Levy existe. Es un documento médico legal que fue elaborado por las autoridades forenses correspondientes y que forma parte del expediente del caso que el sistema judicial mexicano procesó de manera que los medios de comunicación cubrieron durante unos días y luego dejaron ir con una rapidez que, en retrospectiva, llama la atención. Lo que ese documento dice en términos técnicos es lo que cualquier médico forense hubiera esperado encontrar dado el contexto que se presentó. Evidencia de un evento cardíaco agudo, específicamente de una arritmia severa desencadenada en el contexto de un estímulo de terror extremo. Hasta ahí, la versión oficial se sostiene. Pero lo que el documento también registra, y lo que algunos especialistas que tuvieron acceso a información relacionada con el caso señalaron en diferentes momentos de los años siguientes, es una serie de preguntas que no tienen respuesta dentro del expediente oficial. La primera de esas preguntas es sobre el tiempo. El tiempo exacto que pasó entre el inicio del evento cardíaco y la llegada de asistencia médica al lugar. La segunda pregunta es sobre el protocolo de emergencia. Si hubo personas presentes en el momento del colapso que tenían o deberían haber tenido conocimiento de la condición cardíaca de Mariana, si hubo llamadas de emergencia inmediatas o si hubo algún retraso, si los pasos que se siguieron en esos primeros minutos críticos fueron los que el estado de Mariana exigía, o si hubo alguna decisión, alguna omisión, algún momento en que algo pudo haberse hecho de manera diferente. La tercera pregunta, la más incómoda de todas, es sobre el historial médico previo. ¿Qué sabían exactamente los médicos que la habían atendido con anterioridad sobre la condición de su corazón? Si ese conocimiento fue documentado de manera que las personas que la rodeaban en su vida cotidiana pudieran actuar en consecuencia en caso de emergencia, y si ese conocimiento llegó de manera efectiva a los lugares donde necesitaba estar. La familia Levy, encabezada por Meche Levy en esos primeros años después de la muerte de Mariana, eligió un camino muy específico frente a todas estas preguntas: el silencio. No el silencio del dolor agudo e inmediato, que es comprensible y merece todo el respeto del mundo, porque hay tipos de pérdida tan brutales que el único lenguaje disponible en los primeros tiempos es el silencio, sino el silencio activo y sostenido, el silencio que cierra puertas, el que no convoca conferencias de prensa para aclarar los detalles que el público tiene derecho a conocer, el que no busca que la autopsia circule, ni que el expediente sea de fácil acceso, el que responde con hermetismo a los periodistas que hacen preguntas específicas sobre la secuencia de los hechos, el que prefiere que la versión simplificada, la del paro cardíaco por susto, sea la que permanezca en el registro público porque esa versión es manejable, tiene contornos claros, no genera las preguntas que la versión completa generaría. Ese silencio tiene una lógica que se puede entender de varias maneras simultáneas. Puede ser, y esto hay que decirlo con claridad, el silencio de una familia que quiere proteger la memoria de su hija y que no quiere convertir su muerte en el material de una investigación pública que la trate como expediente en lugar de como persona. Puede ser el silencio de una familia que sabe que las preguntas que podrían hacerse no tienen respuestas que cambien nada, porque Mariana ya no está, y ninguna explicación adicional va a devolverla. Puede ser el silencio de una familia que carga con culpa, con el peso específico de los que se preguntan si hubieran podido hacer algo diferente. O puede ser, y esta posibilidad tampoco se puede descartar sin más, el silencio de una familia que tiene razones específicas para no querer que se examine demasiado de cerca un expediente que contiene información que prefieren que permanezca fuera del alcance del público. Estas son preguntas, no acusaciones, pero las preguntas permanecen, y el silencio, en ausencia de explicaciones alternativas, no las responde sino que las alimenta. El asaltante, que se acercó al automóvil de Mariana Levy esa mañana, fue detenido por las autoridades. Su nombre circuló brevemente en los medios de comunicación en los días inmediatamente posteriores a la muerte de Mariana, como parte de la cobertura del caso. Lo que no circuló con la misma extensión ni con el mismo seguimiento fue la historia de lo que pasó con ese hombre dentro del sistema judicial mexicano. Si fue procesado formalmente, bajo qué cargos exactamente,
¿Cuál fue el resultado del proceso? Si hubo una sentencia, ¿cuánto tiempo pasó en prisión o si pasó algún tiempo en prisión? En un país donde los casos judiciales de alto perfil a veces desaparecen de la conversación pública con una rapidez que desafía la lógica del interés social que generaron en su momento, la historia del asaltante de Mariana Levy tuvo exactamente ese destino. Desapareció de los medios, desapareció de la conversación pública y quedó en esa zona gris donde las historias van cuando nadie tiene suficiente interés sostenido en presionar para que se cuenten hasta el final. Guarda esa desaparición. Guarda también la pregunta sobre quién tenía más interés en que el caso se cerrara rápido. ¿Por qué la familia de Mariana Levy nunca exigió públicamente una rendición de cuentas más explícita y más detallada sobre lo que pasó en esos minutos dentro del automóvil y en esa sala de urgencias? ¿Por qué no hubo una campaña sostenida para que el caso permaneciera en la atención pública hasta que todas las preguntas relevantes tuvieran respuesta? ¿Por qué la narrativa de la muerte de Mariana se fijó tan rápidamente y tan definitivamente en la versión del paro cardíaco por susto, sin que nadie con autoridad real en el asunto la desafiara o la completara? ¿Qué sabía Meche Levy sobre la salud de su hija que no quería que se supiera o que consideró que no era necesario que el público supiera? ¿Y qué sabían los médicos que trataron a Mariana en los meses o años previos a su muerte? ¿Y por qué ninguno de ellos fue convocado a dar una explicación pública sobre el estado de salud de su paciente? Algo que en los casos de muerte de figuras públicas es no solo posible, sino esperable. Guarda todas esas preguntas. Quizás tú también has estado en una situación en la que la única manera de sobrevivir el dolor fue no mirarlo de frente, sino de costado, construyendo alrededor de él una narrativa que sea posible de vivir, aunque no sea la narrativa completa. Quizás tú también sabes lo que es elegir el silencio, no porque no tengas nada que decir, sino porque decirlo implicaría abrir una herida que no estás seguro de poder cerrar después, que implicaría tener que responder preguntas para las que no tienes respuestas satisfactorias, que implicaría confrontar una realidad que es demasiado dolorosa para mirarla directamente. A lo mejor conoces a alguien que perdió a alguien de manera inesperada y que desde entonces vive en una especie de negociación permanente con los hechos, intentando construir una versión de lo que pasó que sea posible de cargar. Eso no es deshonestidad necesariamente. Eso puede ser supervivencia, pero cuando esa supervivencia implica que ciertas preguntas nunca se formulen, entonces la historia que queda en el registro público no es la historia completa. Y Mariana Levy merecía que su historia se contara completa. 1965. Nace Mariana Levy en una familia de artistas con todas las promesas y todas las presiones que ese origen implica. 1985. Es ya una figura reconocida por mérito propio, con una carrera que no le debe nada al apellido. 2005. Muere en circunstancias que nunca fueron explicadas del todo a un público que la quiso genuinamente durante 2 décadas. 40 años de una vida que merecía más respuestas de las que recibió. 25 años de carrera que merecían un cierre más honesto que el silencio. Pero eso no fue lo más oscuro. Aquí viene la tercera revelación, la más humanamente devastadora de las 4, la que tiene que ver directamente con el cuerpo de Mariana Levy, con lo que le pasó en esos minutos entre el asalto y el hospital, con lo que la ciencia médica dice sobre las muertes de este tipo, que nos cuesta tanto aceptar porque implican una verdad que ninguna familia quiere confrontar, que hay una ventana de tiempo, una ventana pequeña y cruel y específica, en la que las cosas podrían haber sido diferentes. El paro cardiorrespiratorio que mató a Mariana Levy tiene un nombre técnico más preciso que el que se usó en la cobertura mediática: arritmia ventricular severa, probablemente una fibrilación ventricular desencadenada por una descarga masiva y súbita de adrenalina ante el estímulo de terror extremo que representa un asalto violento. Este tipo de evento cardíaco tiene características muy específicas que los cardiólogos y los médicos de urgencias conocen bien y que son relevantes para entender lo que pasó esa mañana. La primera característica es que en personas con corazones estructuralmente sanos,
Incluso el terror, más extremo, raramente produce la muerte de manera directa. Para que un susto mate, para que una descarga de adrenalina sea suficiente para detener un corazón, ese corazón tiene que tener una condición preexistente que lo ponga en el filo, que lo haga vulnerable a ese tipo de desencadenante. El corazón de Mariana Levy estaba en ese filo. Eso está documentado. Lo que no está suficientemente documentado en el registro público es desde cuándo, quién lo sabía y qué se hizo con esa información. La segunda característica de este tipo de arritmia es la más difícil de procesar. Si se detecta en los primeros minutos, si hay personas presentes que saben reconocer los síntomas y que saben qué hacer ante ellos, si llega a tiempo la asistencia médica con el equipamiento correcto, si se aplica reanimación cardiopulmonar de manera inmediata y correcta antes de que llegue esa asistencia, una fibrilación ventricular no necesariamente es fatal, no siempre, no inevitablemente. Hay personas que han sobrevivido a este tipo de evento porque alguien que estaba cerca supo actuar en los primeros 4 minutos, que es la ventana crítica, después de la cual el daño cerebral por falta de oxígeno se vuelve irreversible. 4 minutos. Eso es todo lo que separa, en muchos casos, una muerte de una sobrevivencia. 4 minutos en los que lo que se haga o no se haga cambia todo. Los minutos que siguieron al colapso de Mariana, dentro del automóvil, son los minutos sobre los que menos información pública detallada existe. No hay un relato cronológico preciso y verificable de lo que pasó desde el momento en que Mariana perdió el conocimiento hasta el momento en que llegó la primera asistencia médica. Hay versiones que circularon en los días siguientes al evento, pero que son contradictorias en detalles, que no deberían ser contradictorios si la información viniera de una fuente única y consistente. Hay preguntas sobre cuánto tiempo pasó exactamente entre el colapso y la llamada de emergencia. Hay preguntas sobre si alguien que estaba presente tenía conocimiento de la condición cardíaca de Mariana, y si ese conocimiento cambió o debería haber cambiado la manera en que respondió ante la emergencia. Hay preguntas sobre el tiempo de respuesta de la ambulancia y sobre si el hospital al que fue trasladada era el más adecuado para el tipo específico de emergencia cardíaca que se presentaba. Y hay, sobre todo, una ausencia elocuente. Ninguno de los médicos que intervino en la atención de Mariana en esos momentos finales salió a explicar públicamente, con el detalle que los casos de muerte de figuras públicas generalmente generan, la secuencia exacta de lo que se hizo, en qué orden, en cuánto tiempo y con qué resultado a cada paso. Esa explicación no ocurrió. Y su ausencia es un vacío que el silencio de la familia no hizo más que ampliar. Las personas que estuvieron en ese hospital en las horas que siguieron al traslado de Mariana describieron, en diferentes momentos y contextos, escenas que tienen la textura pesada e irreal de las situaciones que el cerebro registra con una nitidez excesiva precisamente porque son demasiado grandes para procesarlas en el momento. Meche Levy llegó. José María Fernández, el Pirru, llegó. Los hermanos, los amigos cercanos, el círculo que se forma alrededor de los moribundos cuando el mundo se detiene y el tiempo se convierte en otra cosa. Y en algún punto de esas horas, en algún momento específico que alguien en esa sala vivió como el momento más largo de su vida, alguien tuvo que decir que ya no había más que hacer. Los médicos tienen protocolos para ese momento. Los protocolos existen precisamente para que esa decisión tenga un marco técnico, para que no tenga que tomarla una madre que está mirando a su hija conectada a máquinas que de pronto dejan de tener sentido seguir usando. Pero los protocolos no eliminan el momento en sí, no eliminan el sonido de esa sala cuando la decisión se toma, no eliminan lo que significa para una madre estar presente en el momento en que su hija deja de ser una persona viva para convertirse en una memoria. Lo que Meche Levy vivió en ese hospital el 29 de abril de 2005 es algo para lo que no hay lenguaje suficiente. Es uno de esos eventos que dividen una vida en dos mitades definitivas, el antes y el después. Y el después es un territorio completamente diferente al anterior, con reglas distintas y un peso que no se comparte del todo con nadie, porque nadie que no lo haya vivido puede entenderlo del todo.
Y lo que Meche Levy vivió en los 10 años siguientes, cargando con el peso de haber sobrevivido a su hija, de haber tenido que asumir en buena medida la presencia estabilizadora para los nietos mientras procesaba un duelo que nunca termina del todo, de haber tenido que seguir siendo Meche Levy públicamente cuando en privado era alguien que había perdido lo más importante, es algo que tampoco se contó con la honestidad que merecía en los medios que siguieron su historia. Meche Levy habló de Mariana en algunas entrevistas durante los años siguientes a la muerte de su hija. Habló con esa mezcla específica de orgullo y de algo que no es exactamente culpa, pero que se le parece mucho. La sensación que tienen los padres que sobreviven a sus hijos de que debió haber una manera de evitarlo, de que si hubieran prestado más atención a alguna señal, si hubieran insistido más en ese chequeo médico que se postergó, si hubieran tomado en serio aquel síntoma que pareció menor en su momento, el resultado podría haber sido diferente. Esa sensación no tiene base necesariamente en la lógica de los hechos, pero tampoco necesita tenerla para ser absolutamente real y absolutamente devastadora para quien la carga. Quizás tú también sabes lo que es mirar hacia atrás en el tiempo y encontrar el momento exacto, o lo que crees que fue el momento exacto, en que todo pudo haber sido diferente. Quizás tú también has llevado esa imagen como se lleva una piedra dentro del pecho, silenciosa y constante, presente en los momentos más inesperados, en las mañanas de sábado especialmente, en las mañanas que se parecen a esa mañana de abril en que todo cambió. El duelo de los que se quedan no es lineal, no es razonable en sus tiempos, no termina cuando el mundo externo decide que ya es suficiente tiempo y que hay que volver a la normalidad. El duelo de los que sobreviven a sus hijos es un tipo específico de dolor que no tiene fin reconocible porque va contra el orden natural de las cosas, porque los padres no están hechos para enterrar a sus hijos, y cuando eso pasa, algo en el cuerpo de los que quedan se rompe de una manera que no se repara del todo nunca. Ana Claudia Fernández Levy tenía 3 años cuando vio a su madre colapsar dentro del automóvil. 3 años. Lo que un cerebro de 3 años registra de un momento así no es lo mismo que lo que registraría un adulto. No tiene las palabras ni los marcos de referencia que la mente adulta usa para procesar la tragedia, pero tampoco desaparece. Se almacena en algún lugar del cuerpo, en algún lugar de la memoria que opera debajo del lenguaje, en ese territorio donde los traumas tempranos quedan guardados en forma de sensaciones, de imágenes fragmentadas, de respuestas físicas ante estímulos que el cuerpo reconoce aunque la mente no pueda nombrarlo. Ana Claudia creció sin su madre. Creció con la historia de su madre siendo contada por otros, con la imagen de su madre siendo administrada por otros, con el legado de su madre siendo disputado y negociado por personas que no eran ella. Y eso nos lleva directamente a la cuarta revelación. Aquí viene la última de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Mariana Levy. Y esta es sobre lo que quedó después de su muerte. Los hijos, el dinero, los conflictos que se desarrollaron lejos de las cámaras, la memoria de Mariana, siendo gestionada de maneras que ella nunca hubiera elegido, y por qué la historia de Mariana Levy no terminó el 29 de abril de 2005, sino que continúa hasta hoy, en las vidas de sus hijos, en los pleitos silenciosos de su familia, en las preguntas que nadie quiso responder oficialmente. Mariana Levy murió sin dejar un testamento en orden que cubriera de manera clara y completa todos los aspectos de su herencia, sus bienes, sus derechos sobre su imagen y los recursos que había acumulado a lo largo de una carrera de más de 2 décadas en la industria del entretenimiento mexicano. Eso es un hecho documentado. Y en México, en el mundo del espectáculo mexicano específicamente, la ausencia de un testamento claro y ejecutable, cuando muere una figura pública de su magnitud, casi siempre desencadena una serie de conflictos que terminan causando más daño a la memoria del fallecido y a las personas que lo amaron, que cualquier escándalo que hubiera podido ocurrir en vida. Los bienes de Mariana, los derechos sobre su imagen que tienen valor comercial, en la medida en que la industria decide seguir usando su nombre y su likeness en producciones, homenajes y contenido de archivo, los recursos que había generado. Todo eso quedó en un limbo legal que sus deudos tuvieron que navegar, mientras simultáneamente intentaban procesar un duelo
que no esperaba que llegara cuando llegó. La figura de José María Fernández, el Pirru, se convirtió en un punto de fricción en el período posterior a la muerte de Mariana. El Pirru era el padre de Ana Claudia, la hija menor, y por lo tanto tenía un rol legítimo en las conversaciones sobre la crianza y el bienestar de la niña. Su relación con la familia Levy en los años posteriores tuvo una trayectoria que estuvo lejos de ser armoniosa de manera consistente. Las declaraciones públicas que hizo en distintos momentos, las entrevistas en que habló de Mariana, de lo que fue su relación con ella, de los últimos tiempos antes de su muerte, de lo que él consideraba que eran sus derechos como padre de la hija menor, fueron recibidas por sectores de la familia Levy con una frialdad que en algunos momentos fue abiertamente hostil y en otros fue el tipo de silencio que es más elocuente que cualquier declaración. El Pirru habló. La familia Levy calló, y en ese contraste, el público tuvo que elegir a qué versión darle crédito, sin tener acceso a la información que hubiera permitido hacer esa elección de manera informada. Paula Levy, la hija mayor de Mariana, fue creciendo y convirtiéndose en la figura pública de los hermanos, la que en algunos momentos ha hablado de su madre en entrevistas, la que ha llevado el apellido hacia adelante, con una presencia en los medios que honra a Mariana, sin reproducir exactamente su camino. En sus declaraciones hay ese mismo patrón que tenía Mariana. La generosidad con los recuerdos hermosos, con las anécdotas que hacen sonreír, con los momentos que construyen la imagen de una madre extraordinaria que ella sin duda fue. Y el hermetismo ante las preguntas que van más allá de ese territorio seguro, ante las preguntas sobre los detalles de la muerte, sobre los conflictos familiares posteriores, sobre lo que realmente pasó en esos meses y años en que la familia tuvo que reorganizarse alrededor de una ausencia que nadie esperaba y que nadie estaba preparado para gestionar. José Emilio, el hijo varón de Mariana, eligió un perfil más bajo, más alejado del ojo público, más consistente con alguien que decidió que su duelo era suyo y que no iba a gestionarlo en las páginas de las revistas del corazón, ni en los programas de espectáculos que durante años siguieron usando el nombre y la imagen de su madre, como material de contenido sin que él tuviera ningún control sobre cómo se usaban. Meche Levy murió el 14 de junio de 2015, 10 años después de su hija, 10 años en los que fue abuela activa de los nietos de Mariana, dentro de las posibilidades que su salud y su situación le permitieron, en los que siguió siendo Meche Levy públicamente, aunque ya no con la misma energía, ni el mismo brillo de antes de abril de 2005, en los que siguió siendo entrevistada de vez en cuando sobre el recuerdo de Mariana, porque los medios saben que Meche Levy, hablando de Mariana, genera audiencia, genera emoción, genera el tipo de contenido que el público de cierta edad consume con una mezcla de nostalgia y dolor que se ha vuelto uno de los géneros más rentables del periodismo de espectáculos latinoamericano. Lo que Meche Levy se llevó consigo cuando murió es lo que convierte esta historia en una que nunca podrá cerrarse del todo, en una historia que tiene el tipo de final abierto que los documentales de misterio tienen, porque la persona que hubiera podido cerrarlos ya no está. Meche Levy sabía cosas sobre la salud de Mariana, sobre la cronología del diagnóstico, sobre lo que los médicos dijeron y cuándo lo dijeron, que nunca compartió públicamente. Meche Levy sabía cosas sobre la dinámica interna de su familia en los meses previos a la muerte de Mariana que nunca salieron de las paredes de su casa. Y Meche Levy, que sobrevivió a su hija 10 años completos, nunca respondió las preguntas que más importaban sobre la muerte de Mariana con la claridad y el detalle que esas preguntas merecían. Cuando murió en 2015, esas preguntas perdieron a la única persona que hubiera podido responderlas con la autoridad que solo tiene quien estuvo presente en los momentos que importan. 1965. Nace Mariana Levy, con todo el peso y todo el potencial de un linaje artístico que la precede. 2005. Muere Mariana Levy, en circunstancias que el registro oficial describe de una manera y el silencio de su familia describe de otra. 2015. Muere Meche Levy, llevándose consigo las respuestas que nadie tuvo el valor de exigirle mientras vivía. Con cada muerte, un eslabón de la cadena que conecta la historia con la verdad completa se rompe. Lo que queda es el fragmento de una historia contada a medias.
Una historia que Mariana merecía que se contara entera. Ahora vuelve al principio. Vuelve a esa imagen del 29 de abril de 2005, a esa mañana de sábado en la Ciudad de México, al asiento trasero de ese automóvil donde todo terminó de una manera que nadie que la quería podía haber anticipado. Ahora que sabes lo que sabes, esa imagen tiene un significado completamente diferente. No es solo la imagen de una muerte inesperada, de una tragedia que interrumpió una vida en el punto más irracional posible. Es la imagen de un corazón que cargó más de lo que debía durante más tiempo del que nadie quiso ver. Es la imagen de una familia que eligió el silencio como forma de protección y que con ese silencio también protegió preguntas que el público que amó a Mariana tenía derecho a que se respondieran. Es la imagen de una niña de 3 años que va a cargar el resto de su vida con un recuerdo que su cerebro registró sin palabras y sin posibilidad de elegir. Es la imagen de una industria que consume a sus figuras con toda la voracidad que su modelo de negocio exige y que luego construye narrativas ordenadas y manejables sobre sus muertes, porque las narrativas complicadas, las que hacen preguntas, las que señalan huecos en la información oficial, no convienen a nadie con poder dentro del sistema. Mariana Levy fue una mujer que hizo reír a millones de personas durante más de 2 décadas y que nunca le contó a casi nadie lo que la hacía llorar a ella. Fue una mujer que amó con una intensidad que sus relaciones no siempre pudieron contener, pero que nunca la redujo a la mitad para hacer el amor más manejable. Fue una mujer que construyó una carrera real, con trabajo genuino y constante, en la sombra de un apellido que lo precedía todo y que convenció al público de que la veía a ella, no al apellido. Fue una mujer que tenía un corazón enfermo, que nadie atendió con la urgencia que la gravedad de su condición exigía, ya sea porque no se sabía, porque se sabía y no se comunicó bien, o porque se sabía, se comunicó. Y nadie quiso detener la maquinaria de una carrera para atenderlo. Fue una mujer cuya muerte generó más silencio que preguntas en las personas que más tenían la obligación y el derecho de preguntar. Y fue una mujer cuyo legado, 20 años después de su muerte, sigue siendo administrado y disputado y gestionado por personas que no son ella, en conversaciones en que ella no tiene voz, en decisiones que se toman con su nombre pero sin su consentimiento. La pregunta que le dejo hoy para los comentarios es esta. ¿Crees que la familia de Mariana Levy tiene una obligación pública de responder con más detalle y con más honestidad las preguntas que siguen abiertas sobre su muerte? ¿O el silencio que han guardado durante 20 años es un derecho privado que merece respeto, aunque deje la historia incompleta? Y si tienes un recuerdo específico de Mariana, una escena, un personaje que ella interpretó, una canción de algún espectáculo en que participó, algo concreto que te quedó grabado de todos los años en que fue parte de tu pantalla y de alguna manera de tu vida, cuéntalo en los comentarios. Porque la mejor manera de mantener viva la memoria de alguien no es con los documentos oficiales ni con las versiones autorizadas, sino con los recuerdos de las personas que la vieron, que la quisieron desde la distancia y que todavía hoy, 20 años después, sienten que perdieron algo real cuando ella se fue. En el próximo video, vamos a hablar de otra figura del espectáculo latinoamericano, cuya muerte tuvo circunstancias que tampoco quedaron completamente explicadas, cuya familia guarda un secreto que lleva décadas intentando salir y cuyo legado fue destruido desde adentro por las mismas personas que debían protegerlo. Es una historia que creías conocer, no la conoces.